Estábamos hablando en la ocasión pasada sobre las 7 leyes de los hijos de Noah, de dónde se derivan, más o menos en el pensamiento rabínico, y vimos cómo las 7 leyes tienen una base. Incluso discutimos por qué una de las leyes no es no comer sangre, sino no comer de un miembro de un animal que aún vive. Y vimos también que los gentiles de las ciudades que generaron Hechos 15 eran de Siria, Antioquía y Sicilia. En los tres casos eran gentiles ya relacionados a la vida judía y que ya conocían las 7 leyes. Entonces, terminamos con la pregunta, ¿por qué estas 4? ¿Qué son estas 4? Una opinión muy popular es que las 4 representan, son las mismas leyes de Noah y que los apóstoles dejaron fuera la regla de no asesinar, no robar y la de someterse a tribunales de justicia, porque ya ellos ya estaban haciendo eso por la ley romana, que prohíbe robar, que prohíbe matar y que también hace que uno esté sometido a un tribunal civil. Ahora, el problema con esa opinión es que la prohibición de ahogado no está incluida, de hecho, en las 7 leyes de Noah, que es algo que no está prohibido para un gentil noágida normal. Como vimos en la semana pasada, Deuteronomio 14 le permite, Hashem permite a un no judío, no estoy hablando aquí de un no judío creyente, sino un Ben Noach normal, comer de hecho de una nevelá, de un animal que murió de sí y que por obvias razones tiene su sangre adentro. Entonces los apóstoles ahí están prohibiendo cosas que van, por lo menos en un caso, van más allá de las leyes de Noah y incluso le están pidiendo algo a los creyentes gentiles, que se abstengan de algo que Hashem permitió a un gentil común y corriente en Deuteronomio 14. Entonces, cuando nos preguntamos qué son estas 4 leyes, por qué fueron prohibidas por los apóstoles, nos encontramos que, de hecho, la mejor opción, y voy a pasar todo este tiempo tratando de probar esto, es que son 4 leyes que son prohibiciones todavía mayores a las 7 leyes de Noah. Es decir, los apóstoles no solamente prohibieron las 7 leyes de Noah, que ya todo gentil de Antioquía, de Siria, de Sicilia sabía que tenía que guardar, sino que puso sobre ellos 4 cosas más, y luego veremos qué tienen en común estas 4 cosas, las cuales nos podrían dar luz de qué otras cosas más también los apóstoles anticipaban que los creyentes gentiles en Yeshua guardarían. Por ejemplo, la primera prohibición es cosas contaminadas con los ídolos. Noten que aquí no se prohíbe idolatría, no está prohibiéndose únicamente adorar al ídolo, sino incluso participar de aquellas cosas que han sido santificadas o contaminadas con los ídolos. Puede ser en el caso de comida, pero algunas otras cosas más. Incluso, de hecho, en el libro de Revelación, Yeshua condena a aquellos que comen de los sacrificados a los ídolos y lo compara con Bilam. En los escritos de los primeros padres de la iglesia, esta ley se cumplió, de hecho, hasta un momento tan tardío como Agustín. Los siguientes padres de la iglesia hablan fuertemente contra todo cristiano que coma algo que ha sido sacrificado a los ídolos. Justino, Clemente, Irineo, Tertuliano e incluso Agustín escribió que aquellas personas que comen de lo sacrificado a los ídolos están haciendo algo que va en contra de la disposición de los apóstoles. Es decir, esta orden llegó y pegó bastante fuerte en los primeros siglos en el cuerpo del Mesías, hasta tal grado que incluso cuando ya el divorcio se había dado entre judaísmo y cristianismo, los creyentes de origen gentil todavía seguían observándolos. Por ejemplo, en el libro conocido como la Didaje, se dice: manténganse cuidadosamente alejados de comida sacrificado a los ídolos, porque este es un servicio de oración a dioses de la esfera de los muertos. Esto es similar
a lo que Pablo dice en 1 Corintios, que yo digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y en el caso de lo sacrificado a los ídolos, la Torá prohíbe esto a los hijos de Israel y también a los gentiles que moran dentro de Israel, lo que se conoce como Ger Toshab. No es únicamente una prohibición genérica hacia la idolatría, sino que está prohibiendo algo todavía mayor. No importa si yo mismo no adoré al ídolo, sino que yo estoy también prohibido de cualquier cosa que tenga que ver con la adoración de ese ídolo, que haya sido santificado para ese ídolo, aunque yo mismo no lo estoy adorando. Es decir, es una prohibición que está un poco más estricta que la prohibición de idolatría en general. Luego, el siguiente mandamiento que se menciona es sangre. Aquí sí es claro que los apóstoles están prohibiendo algo que está más allá de las leyes de Noa. ¿Por qué razón? Porque las leyes de Noa lo que prohíben es, como lo vimos en la enseñanza pasada, lo que prohíben las leyes de Noa es comer de las partes, de una parte, de un miembro que ha sido desprendido de un animal que aún vive. Los apóstoles prohibieron sangre, es decir, comer de sangre de cualquier animal. Hay de hecho, en las persecuciones romanas que el Imperio Romano hizo sobre el cuerpo del Mesías en los primeros siglos, una de las pruebas que solía hacerse a personas que eran sospechosas de pertenecer a esta superstición ilícita era precisamente acusarlos de haber comido sangre. Mírenlo, por ejemplo, Tertuliano dice lo siguiente cuando reporta lo que hacían los cristianos del siglo III. Él dice, nosotros ni siquiera estamos permitidos a ingerir la sangre de animales de las carnes de comida natural. Nosotros no usamos ni siquiera la sangre de animales permitibles para nuestra comida. Entonces, también la prohibición de sangre fue algo que los apóstoles impusieron y es algo que va más allá de las 7 leyes de Noa. Las 7 leyes de Noa no prohíben sangre, sino que prohíben solamente lo que está, el miembro desprendido de un animal. La tercera restricción también es una restricción que no está en las 7 leyes de Noa, es ahogado, o la mejor traducción sería la palabra estrangulado. Ahora, el problema aquí es que en nuestro idioma, en el siglo XXI, en Latinoamérica o en español o en inglés, la palabra estrangulado o la palabra ahogado no significa lo mismo que significa a un judío del primer siglo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño que, no sé, mi abuela o mis tías tenían una manera peculiar de matar gallinas. La manera de hacerlas era que torcían su tráquea, la torcían y el pobre animal quedaba dando vueltas así y aleteaba el pobre después de que habían roto su tráquea. Y la primera vez, obviamente, que yo leí Hechos 15 sin tener todo el contexto y todas las citas de la tradición, yo pensé que cuando los apóstoles se referían a ahogados, se referían únicamente a ese concepto de ahogado, es decir, un animal al cual yo le causo asfixia al maltratar su tráquea, así, quebrarlo o algo así. Sin embargo, estrangulado en el judaísmo es algo todavía más amplio. Por ejemplo, la Mishnah, estoy aquí en Julín 1.2, la Mishnah le aplica el término estrangulado para referirse a cualquier animal que no fue sacrificado de manera propia. Es decir, si al yo cortar a un animal, yo me paso llevando su tráquea y causo que esa sangre termine ahogando al animal, eso se considera ahogado, a pesar de que no hablaríamos en ese lenguaje en nuestros términos. También Filón de Alejandría utiliza el mismo término, la palabra ahogado, para referirse a todo animal que no ha sido ritualmente sacrificado, de manera que su sangre salga, y también le llama ahogado.
hay un libro apócrifo que se llama el libro de José y Asenat. Como todos sabemos, Joseph se casó con una mujer llamada Asenat, que era hija de un sacerdote egipcio. Ahora, no tenemos muchas narraciones de eso, entonces hay un escritor de los primeros siglos, hizo un libro que se llamaba José y Asenat, que es como una especie de, no sé, una especie de novela, digámoslo así, en donde se describe cómo Joseph trajo al camino de la adoración kosher a Asenat, que era una persona que adoraba únicamente a los ídolos. Y en esa literatura, que también es una literatura judía, se menciona la palabra ahogado otra vez en el contexto de cualquier cosa que no ha sido sacrificada de manera correcta. Eso está en José y Asenat 8.5. Filón menciona la palabra ahogado para cualquier animal que no sea sacrificado bien en un libro que se llama Leyes Especiales 4.122. Entonces, tanto los sabios del Talmud, también el escritor judío del libro apócrifo José y Asenat, como también Filón, nos dan todo el contexto de lo que significa la palabra ahogado. Esto es, cualquier animal que no recibió una incisión en su yugular y cuya sangre no pudo salir de manera libre, es decir, que ha sido estrangulado de manera que por el método ritual que se tuvo para sacrificarlo. De hecho, ahí también me encontré comentarios cristianos, de hecho, que sorpresivamente también recogen este mismo entendimiento. Por ejemplo, en el comentario de Fitzmayer, él dice, aquello que ha sido estrangulado o aquello que es ahogado. Esto se refiere a carne que no fue propiamente o ritualmente sacrificada, dejando la sangre en ellos. Es decir, aquí, por eso es que la prohibición de sangre y ahogado están juntos. Ahogado es simplemente la restricción negativa del mandamiento, es no comer ahogado. La restricción positiva sería sacrifiquen al animal de manera que la sangre fluya. Es decir, por eso es que están pegados. Y también, para mi sorpresa, esto, que no es algo que todo el cuerpo del Mesías guarda hoy, es más, no me atrevería a decir que del 100% de creyentes en Yeshua, no me atrevería a decir que la mitad más uno no guarda esto, y siendo muy razonables. Pero en los primeros siglos, la fuerza del mandato de los Shelihim, la fuerza del mandato de los apóstoles era tan grande que incluso después de que el cristianismo se había divorciado de su cuna judía, aún habían personas que guardaban esto y eran la gran mayoría. Otra vez Tertuliano dice lo siguiente. Voy a leer de Tertuliano su apología 9.13, dice: los cristianos nos abstenemos de cosas ahogadas o estranguladas, o aquellas que han muerto una muerte natural. Ellos lo hacen para evitar contraer contaminación, absteniéndonos incluso de la sangre que está interna de un animal. Entonces, vemos que incluso cuando ya se había perdido muchísimas cosas en el cuerpo del Mesías por haberse divorciado de su cuna judía, incluso en una época tan tardía como el siglo III, todavía uno de los padres de la iglesia, que es de hecho más antijudío que varios, dice: nosotros nos abstenemos de ahogado, cualquier cosa que ha sido estrangulado, incluso la sangre que está drenada internamente de un animal, y también de aquellos que han muerto valga la redundancia, una muerte natural. Es decir, aquí él está hablando de una nevelá, precisamente de lo que vimos en Deuteronomio 14, la ocasión pasada. Entonces, como vemos, la primera, la segunda y la tercera prohibición de Jacobo son cosas que están más allá de las 7 leyes de Noah. Es decir, ellos pedían a los creyentes de origen gentil un estándar de santidad más alto que cualquier gentil común y corriente. Ahora,
Llegamos al cuarto, y aquí es donde la confusión inicia, porque la mayoría de personas dirán, pero si las cuatro cosas son cosas que están, que son prohibiciones más allá o más estrictas de las 7 leyes de Noah, la cuarta pareciera que está en ambas, ¿verdad? Las 7 leyes de Noah prohíben inmundicia sexual, lo vimos la ocasión pasada. Lo vimos en la ocasión pasada cuando se extrae de el castigo que Hashem dio a Sedom y a Morra. Ahí los rabinos extrajeron que si Hashem castigó a Sodoma y Gomorra, se sigue lógicamente que la inmoralidad sexual estaba prohibida para ellos. Entonces las 7 leyes de Noah sí prohíben la inmundicia sexual. Ahora, los apóstoles prohibieron la inmundicia sexual también. Si, la pregunta obvia, si ya estas personas estaban teniendo prohibido la fornicación por las 7 leyes de Noah, ¿por qué los apóstoles tuvieron que dar en las 4 reglas adicionales a las leyes de Noah también la fornicación? Y yo creo aquí que Tosefta puede dar mucha luz de esto. Sí es cierto que los gentiles tienen prohibido la inmundicia sexual, pero hay una importante aclaración. Voy a leer Tosefta Abodazara 8.4. Ahí se dice lo siguiente. En lo que respecta a las relaciones prohibidas, los gentiles serán juzgados según sus propias leyes. En otras palabras, está prohibido para un hijo de Noah común y corriente tener inmundicia sexual, pero los rabinos dejaron el significado de lo que implica inmoralidad sexual un poco indefinido y un poco vago para todas las naciones gentiles. De hecho, ellos dicen que ellos serán juzgados según sus propias leyes. En otras palabras, si en Finlandia o en no sé, o en Mongolia, la convención social, la cultura determina que un comportamiento sexual es socialmente aceptable. Entonces, claro, siempre y cuando no rompa una línea tan brutal como homosexualidad, como en el caso de Sodoma. Pero si no rompe esa línea, entonces para ellos está bien. Es decir, la definición, los límites de qué es inmundicia sexual, estaba un poco indefinida, es decir, por ejemplo, no sería si en Finlandia, por ejemplo, es perfectamente aceptable que un hombre y una mujer tengan relaciones mientras ella tiene su ciclo menstrual, no hay ningún problema para los rabinos. Es algo que ellos dicen, sí, está prohibida la inmundicia sexual, pero según sus propias leyes, según lo que en cada nación se ha determinado como una conducta sexual apropiada. Obviamente está de más aclarar que hay cosas que se dan por obvias, ¿verdad? Como obviamente la homosexualidad no entra ahí. Pero no había un estándar bien claro de qué era lo que incluía inmoralidad sexual para un Benei Noach, lo dejaban a discreción de cada una de las culturas. Y en ese contexto, los apóstoles prohibieron inmundicia sexual de una manera más estricta, a tal grado de incluir todo tipo de incesto, adulterio, homosexualidad, bestialidad, cualquier tipo de vicio sexual de los mencionados en Levítico 18, donde se mencionan todas las cosas que los cananeos hicieron y que fueron expulsados de la tierra por eso. Entonces, incluso la prohibición de fornicación, según los apóstoles la dan, y según lo vemos, todo lo que implica la prohibición de fornicación en las cartas de Rabbi Shaul después, es todavía muchísimo más estricto que la prohibición genérica o más general para todo el mundo no judío. Ahora, ¿qué tienen en común estas 4 cosas? Tienen en común que son prohibiciones adicionales para todo no judío, ¿verdad? Ahora, sorprendentemente, y esto es algo que me di cuenta hasta hace
muy poco. Hay algo que tanto Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein como Daniel Lancaster y otros notaron, y es algo que yo jamás había notado. Sorprendentemente, estos 4 mandamientos aparecen en orden, uno después del otro, en la Torá. Y de hecho, el hecho que aparezcan uno detrás del otro en la Torá y que tengan un factor común nos ayuda a entender qué estatus creían los apóstoles que todo gentil creyente en Yeshua tiene. ¿Dónde es que aparecen los mandamientos exactamente en orden? Están en Levítico 17. Si ustedes abren sus escrituras o si tienen ahí en su pantalla, bueno, no sé si la podemos poner en la pantalla aquí, ese verso para que lo viéramos todos, Levítico 17, desde el verso 7 podríamos leer. Voy a dar un tiempo para que lo busquen. Bien, yo voy a leer la versión Reina Valera, mientras ustedes siguen la otra, cualquier otra que tengan. 7. Noten el primer mandamiento que aparece en Hechos 15 es los sacrificados a los ídolos. Y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Adonai, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Noten que aquí se habla de sacrificios a ídolos, y cualquier persona que no trajera el sacrificio delante del tabernáculo de reunión se presumía como un altar alternativo y por consecuencia con mucha probabilidad un altar pagano. Entonces en esta ley se prohíbe tanto a la casa de Israel como a los gentiles que habitan entre ellos lo sacrificado a los ídolos. Miren el siguiente mandamiento que sale inmediatamente después. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, noten que aquí no es la prohibición de Génesis 9, la cual, como vimos, de hecho, es la prohibición no de comer sangre, sino de comer de un miembro de un animal que aún vive. Aquí sí es la prohibición de comer sangre. Si ellos comieran alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado, la sangre, para hacer expiación, purificación o cobertura sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará capará por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel que ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Bien, aquí viene el mandamiento de ahogado. Aquí ya vimos el de la sangre hasta el verso 12. El que viene inmediatamente después es el mandamiento de ahogado. Lo que pasa es que no se reconoce muy bien porque, como dije, no comer ahogado es la manera negativa de expresar el mandamiento. Si la manera negativa de expresar el mandamiento es no comas ahogado, la manera positiva es haz que su sangre salga sacrificándolo de manera correcta. Y es precisamente lo que viene inmediatamente después. Dice, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis de la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre está. Cualquiera que la comiera será cortado. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino, despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no las lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Llevamos 3 de 4. ¿Qué es exactamente lo que viene después en todo el capítulo 18 de Levítico? Exactamente, mandamientos de fornicación. La desnudez de tu padre no verás, la desnudez de tu madre no verás, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, no te llegarás, verso 19, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, no des hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, no te echarás con varón como con mujer porque es abominación. Y miren lo que dice
en el verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Esta palabra, ninguna de estas abominaciones, está hablando de todas las abominaciones que ya la Torah habló en los 25 versículos anteriores. Ahí está incluido todo lo que es fornicación, tanto para el pueblo judío, y no es coincidencia que salga inmediatamente después de las 3 restricciones que Jacobo pone. Y miren quiénes son los que no tienen que hacer ninguna de estas abominaciones: ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora, quiero hacer una pregunta aquí a todos. ¿Qué notan? ¿Cuál es el factor común de los 4 mandamientos? Aparte de que están en orden, uno después del otro, lo cual es fantástico. Es decir, yo jamás he leído esta es la parashá Aharei Mot. Yo he leído la parashá Aharei Mot muchísimas veces. Jamás en mi vida había notado lo que Yehiel Zevi Lichtenstein, el gran rabino hasídico del siglo XIX, notó, y también Daniel Lancaster. ¿Cuál es el factor común? Vean otra vez esos 4 mandamientos, los 4, y vean cuál es el factor común. No sé si alguien quiere contestar. Y obviamente el hermano Ketriel está excluido de esta pregunta. Y solo los demás. Yo lo único que me atrevería a decir es que menciona tanto al nativo como al extranjero que mora con ustedes. Exacto. Los 4 mandamientos mencionan. Oiga, miren lo increíble de esto. Desde jamás en mi vida lo había visto. No solamente los 4 están en orden, sino que la selección de Jacobo fue quirúrgica, porque él agarra 4 mandamientos que están en orden, que van a hacer la interacción social entre judíos y gentiles en una comunidad más fácil, y tienen en común algo. Verso 17, 8. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros. Verso 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos. Verso 13. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos. Y finalmente el verso 18, 26. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí es bueno aclarar algo. Cuando la Torah habla del extranjero que mora entre vosotros, no está hablando de un gentil común y corriente, es decir, no está hablando de un noágida normal. Esa categoría en el judaísmo se le conoce como ger toshav, un extranjero residente, un extranjero que mora dentro de la tierra de Israel, un extranjero que ya unió su destino al pueblo judío. No es un forastero de las puertas, como se le conoce también a otros. Por ejemplo, el que aparece en Deuteronomio 14, al cual yo le puedo vender carne mortecina, se le llama alguien que está en tus puertas, es decir, alguien que no está dentro o entre, sino en tus puertas, o un forastero que va de paso. Este es un extranjero residente. De hecho, hay debate en el Talmud sobre cómo alguien se hace un ger toshav. Algunos decían que, bueno, tiene que un ger toshav, hay un verso en el Talmud que dice, un ger toshav es todo aquel que hace una resolución de no comer carne de manera inapropiada. Ese es un verso que, de hecho, lo tengo, pero lo tengo en otro libro. Voy a poner pausa ahora y les doy la cita exacta para que ustedes la tengan. Bien, aquí está. La cita es Gerim 3.1. Gerim 3.1. Ahí se dice lo siguiente. La pregunta que los rabinos tienen ahí es, ¿quién se considera un ger toshav? Entonces, hay 2 opiniones. Dice, ¿quién es un ger toshav? Cualquiera que se compromete a abstenerse de idolatría. En el punto de vista de Rabbi Meir. Rabbi Yehudá dice, cualquiera que se compromete a no comer de la carne que no ha sido ritualmente sacrificada. Entonces, hay hasta cierto punto, hay otra opinión en el Talmud en Abodá Zará, que dice que un ger toshav es aquel que hace un juramento delante de autoridades rabínicas para abstenerse, de hecho, de la mayoría de cosas que están prohibidas también para el pueblo judío. Entonces, hay 3 o 4 opiniones en el Talmud. Lo que sí es obvio por todas las opiniones es que un ger toshav es una categoría de gentil todavía más elevada que un gentil común y corriente. Es decir, es un gentil que, de hecho, miren cómo la misma Biblia dice,
el que hiciera esto será cortado de entre su pueblo, es decir, el destino del Ger Toshav está tan unido a Israel que de dónde dice la Biblia que va a cortar a todo Ger Toshav que haga esto, lo cortará de entre su pueblo, y obviamente aquí su pueblo no está hablando su pueblo de origen, es decir, no es si un Ger Toshav vino no sé, de Nigeria, Israel lo van a cortar de Nigeria, se va a ser cortado de Israel. Y noten cómo cada vez en estos 4 mandamientos se dice, yo lo cortaré de entre su pueblo, será cortado de entre su pueblo. Es decir, el Ger Toshav es un gentil residente en Israel, alguien que tiene un estatus de hecho, que según los rabinos tiene derechos de ser provisto con sedaká por la comunidad judía y tiene varios derechos que un gentil común y corriente no tiene. Es un extranjero residente y por tal él tiene muchos privilegios que un gentil no. De hecho, hay una opinión, Rashi, por ejemplo, tiene la opinión que un Ger Toshav está obligado a guardar el Shabbat, no en igual grado que el pueblo judío, no con todas las melajot de Shabbat y todo eso, pero en cierto grado. Y hay una discrepancia en el Talmud, en Keritot 9a, hasta qué punto está obligado un Ger Toshav a hacer trabajo o abstenerse en Shabbat. Dice, ha sido enseñado, Keritot 9a, ha sido enseñado, un Ger Toshav podría realizar trabajo para sí mismo en el Shabbat en la misma manera que un israelita lo hace en los días intermedios de la fiesta. Rabbi Akiva dice, como un israelita en el Yom Tov. Rabbi Yosef dice, un Ger Toshav podría hacer trabajo para sí mismo en el Shabbat en la misma medida que un israelita lo hace en días de semana. Rabbi Shimon dice, ambos, un Ger Toshav y tanto un Ger Toshav hombre como un Ger Toshav mujer, pueden hacer trabajo para ellos mismos en la misma manera que un israelita lo hace en los días de semana. Entonces, habían ciertas preguntas de hasta qué punto un Ger Toshav debía de guardar el Shabbat, pero los rabinos entienden que el Ger Toshav es el que se menciona en Éxodo 23:12, donde dice, 6 días tú trabajarás, pero en el 7º día tú descansarás. Tanto tu asno, tu burro tendrá reposo, así como también el hijo de tu sierva. Y el extranjero, ahí se utiliza la palabra ger, para que el extranjero pueda refrescarse o descansar, dice en Éxodo 23:12. El comentario de Rashi en este verso, en Éxodo 23:12, es que la Torah obliga aquí al Ger Toshav a guardar el Shabbat. Repito, no en la misma medida que un judío, pero también uno de los rabinos líderes del movimiento Noájida en nuestros días, él dice que, según la opinión de Rashi, un no judío debería de guardar el Shabbat y que debería hasta cierto punto empezar a hacerlo. Esto es lo que dice Joel Schwartz. Dice, hay lugar para sugerir que los gentiles, incluso en nuestros días, al aceptar totalmente los 7 mandamientos, están en la misma categoría de un Ger Toshav y por tanto deberían, y según Rashi, deben ser requeridos o por lo menos permitidos de guardar el Shabbat. Un Ger Toshav, como vemos, es un gentil al cual hay muchos más mandamientos que un noájida normal. Entonces, miren la opinión de Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein. Él dice esto en su libro Limudei Neviim 7.3. La Torah pone sobre ellos, es decir, sobre todo creyentes gentiles, únicamente los mandamientos específicos que aplican al Ger Toshav. Los apóstoles decidieron que en ellos y también en los gentiles cristianos deberían estar obligados a guardar estas normas, dado que Torah lo ha mandado, ella no ha sido abolida. Verso de Limudei 7.5 dice esto.
En la era mesiánica, la Torá de Moisés aún será practicada, como dice Ezequiel y como también profetizó Malaquías, implicando en su profecía lo siguiente: recordad la Torá de Moisés mi siervo y los mandamientos que di en Horeb con respecto a todo Israel, incluso los estatutos y las leyes. Y aquí hay otra prueba de que la Torá nunca será abolida, del hecho de que los apóstoles mismos obligaron a los gentiles cristianos a mantener los mandamientos de la Torá de un Ger Toshab. Es decir, Rabbi Yehiel Sevili, no somos los primeros en notar esto, alguien lo notó 2 siglos antes, y él notó que el factor común que unía a los 4 mandamientos que Jacobo da son que los 4 son mandamientos para el Ger Toshab. Es decir, imagínense esto es algo increíble. Para los apóstoles, el injerto espiritual en Israel, el injerto espiritual y celestial en Israel es tan grande que nosotros estamos tan unidos al pueblo judío como un Ger Toshab, es decir, todo, según la visión de los apóstoles, todo creyente en Yeshua es una especie de Ger Toshab espiritual. Para ser un Ger Toshab tú tienes que morar en Israel. Ahora, hemos visto que los gentiles que causaron Hechos 15 no moraban en Israel. No se puede decir que la tierra de Israel es Cilicia, es imposible. Tarso de Cilicia no puede bajo ningún concepto ser tomado como la tierra de Israel. Pero para apóstoles, en virtud de nuestra adherencia al rey judío, a un salvador judío y estar injertados espiritualmente en Israel, es como que si vives en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en España, en México, no importa dónde tú vives, los apóstoles te hacen como si tú vivieras a la par del hermano que en estos momentos, y eres un Toshab, obviamente de manera espiritual. Eres la expansión multinacional de Israel en tu tierra. Eres como un embajador de lo que significa ser Israel, solo que fuera de Israel, una especie de judaísmo de exportación en las naciones gentiles. Y esto obviamente nos deja una implicación. Deberíamos de guardar no únicamente las leyes de Noach, sino todos los mandamientos que hablen del extranjero que mora entre vosotros. El extranjero que mora entre vosotros tiene que ayunar en Yom Kippur, el extranjero que mora entre ustedes debe de observar Pesach. Y es por eso que en 1 Corintios, Pablo dice, y lo toma, lo da como por sentado, bien, dice él, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura, sin maldad, sino con verdad, sin malicia, dice él, parafraseando el verso. Entonces, hay mucha controversia de cómo tener una identidad saludable en el cuerpo del Mesías, porque se pueden dar 2 errores. Si se enfatiza mucho el injerto espiritual que un gentil tiene en Israel, se cae en el error de creer que todo el mundo es parte del pueblo judío, de las 10 tribus y todo eso, y empiezan a tener una identidad que están de hecho usurpando la identidad y borrando la línea de santificación que el Eterno dio al pueblo judío, el cual es una nación distinta de las otras naciones. Entonces ese es el problema de enfatizar mucho. Ahora, si se enfatiza mucho la división, la distinción entre judíos y gentiles, se cae en otro problema, porque llegaremos a tener congregaciones que dirán cosas como, bueno, solo el pueblo judío debe de guardar el Shabbat no está en las 7 leyes de Noach, yo me puedo ir a la playa en Shabbat, yo no tengo por qué ir a la comunidad. Bueno, el pueblo judío debía diezmar, pero yo no tengo por qué diezmar, no hay problema, ni las ofrendas no están en las 7 leyes de Noach tampoco. Ahora, con el entendimiento que esto da, hay muchísima claridad en un estado que es exactamente en medio de eso. Es decir, no eres judío, pero eres un extranjero dentro de Israel. Eres un gentil injertado en Israel y eres una especie de Ger Toshab en la visión de los apóstoles. Esta es la eminencia mesiánica. Daniel Lancaster dice lo siguiente: los gentiles temerosos de Dios, creyentes, no eran meramente hijos de Noach. A través de las buenas nuevas proclamadas por Pablo, ellos se consideraban a sí mismos coherederos de las promesas mesiánicas.
espirituales, miembros espirituales del pueblo de Israel. Ellos adoraban con los creyentes judíos, compartían comidas con ellos y adoraban en sus sinagogas. Los temerosos de Dios creyentes eran más hijos de Noach, pero ellos no eran judíos ni prosélitos. La Torá habla del extranjero que mora entre ustedes. El extranjero no es un prosélito. Sin embargo, él vive en medio del pueblo judío y recibe ciertas protecciones y privilegios de la nación, incluso si no viven en la tierra de Israel. Los creyentes gentiles temerosos de Dios podrían ser considerados ger toshab. Ellos están en medio del pueblo judío y son siervos de un rey judío. Incluso me llamó la atención de que hay un escritor no judío, un escritor cristiano, se llama Marcus Bockmuel, y él ha hecho un libro que se llama Jewish Law in Gentile Churches. Fue un libro en el año 2000. Y él vio exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros, solo que desde el cristianismo, dice. Obviamente él es un cristiano, y voy a leer el verso tal cual está. Dice, si de hecho es el caso que en Cristo estos gentiles tienen una porción en la membresía de pacto de Israel y en su escatología nacional, y ellos son salvos como gentiles, entonces es suficiente aplicar los mismos principios éticos que aplican en cualquier caso a un gentil justo viviendo en la tierra de Israel. Esto es un ger toshab. Eso está en el libro Jewish Law en Gentile Churches en la página 165. Así que no solamente lo ha visto un rabino hasídico del siglo XIX, no solamente lo ha visto uno de los mejores comentaristas mesiánicos de nuestra era, sino también un erudito cristiano ha visto exactamente lo mismo, y esto es el modelo, a mi ver, más saludable de cómo verte cuando eres un no judío creyente. Los apóstoles nos veían como ger toshabim, como gentiles residentes en Israel. Romanos 15, de hecho, dice que todo creyente en Yeshua, todo creyente gentil, es copartícipe de los bienes espirituales de Israel. Pablo hace la salvedad, y me gusta muchísimo ese verso, debido a que él habla exactamente de qué es lo que un gentil creyente en Yeshua comparte con el pueblo judío. Él no es copartícipe, por ejemplo, de la promesa de que él y su descendencia tendrán como pertenencia perpetua a la tierra de Israel, pero sí de aquellos bienes espirituales que están en el nuevo pacto en Yeshua. Dice en Romanos 15:27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, los gentiles, de los santos en Salem. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, también ellos, los gentiles, deben ministrarles los materiales. Ahí se habla claramente que el injerto es espiritual, no es étnico, no es nacional, sino es espiritual. Somos copartícipes de los bienes espirituales. Entonces, esas 4 leyes no son un sustituto de las leyes de Noé, de hecho serían 7 más 4, ¿verdad? Y cuando consideramos qué es lo que las 4 tienen en común, nos abren la visión de que es 7 más 4 y lo que implican esas 4 en el estatus que te dan, en el estatus de ser un creyente residente de Israel. Entonces, esta es lo que a mí me llamó muchísimo la atención de mientras estudiaba palabras del gran sabio hasídico Yehiel Zevi Lichtenstein, y también de escritores modernos, y quería compartirlos con ustedes para que de alguna manera y de manera paulatina nosotros empecemos a darnos cuenta del gran estatus espiritual que hay en el Mesías. La gran identidad no tiene que estar en la posible sangre que alguna vez alguien pudo tener en algún ancestro judío, sino en la sangre del judío de judíos que se entregó por nosotros y por el cual hemos sido elevados a más allá de cualquier cosa, a un nuevo hombre incorruptible que está destinado a ser como el primogénito de entre muchos hermanos. Hay una frase que aparece en 1 Corintios que pudiera ser una objeción a lo que acabo de decir. Se ha traducido como: de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar. Entonces eso pudiera dar a entender de que Pablo está autorizando comer cualquier tipo de carne, claro. En primer lugar, el tema ahí no es kashrut, sino es lo sacrificado a los ídolos. Y en segundo lugar, la palabra carnicería no aparece en el griego. La palabra
que aparece ahí es Maquelón, que significa mercado. Es decir, en el Maquelón de Corinto había ídolo a la entrada del mercado. Y así era en varias ciudades. Entonces, la pregunta obvia que le hacen los corintios a Pablo es, oye, si aplicamos lo de Hechos 15 nos morimos de hambre, porque aquí todo lo que se come aquí, frutas, verduras, todo está en un mercado, en un maquelón donde hay unos ídolos que están por ahí. Tenemos que abstenernos de todo eso. Y Pablo da la regla de que, bueno, si alguien te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. No quiero que tengas participación en la mesa de los demonios. Y también vas a causar que la conciencia del débil se debilite. Ahora, dice Pablo, de todo lo que hay en el maquelón mercado, compren sin andar preguntando, ¿fue esto ofrecido al ídolo? ¿Fue esto ofrecido al otro? Pero el problema es que se ha traducido como carnicería. Entonces eso da a entender que Pablo estaría aquí yendo en contra de dos mandamientos de Hechos 15, algo que él jamás haría. Él es uno de los principales promotores de ese concilio. Entonces sería bueno que toda persona supiera que en 1 Corintios 10 no está la palabra carnicería, sino maquelón, mercado. Y así creo que contestaríamos la objeción a esto que acabamos de ver. Baruch Hashem. Quisiera destacar un par de cosas ahí. Y en primer lugar, dar gracias a Yitzhak por compartir estas preciosas enseñanzas y estas perlas, tesoros que son muy, muy útiles para nuestra enseñanza futura. Quisiera destacar un par de cosas que mencionaste. Cuando tú hablas de sangre, que la Torah no prohíbe al hijo de Noah comer sangre, tenemos que hacer la diferencia entre aquella sangre que está saliendo del animal cuando se está muriendo y la sangre que se queda en el animal cuando está muerto. Porque la prohibición de la Torah en Bereshit 9, en Génesis 9, es comer de un miembro vivo del animal, o sea, un miembro cuando el animal, sacado del animal cuando el animal todavía está vivo. Y si cuando la sangre está saliendo del animal, el animal todavía está vivo. Y esa sangre es parte del animal, es decir, es un miembro de un animal vivo. Es decir, la misma sangre que sale del animal cuando el animal está muriendo, pero todavía está vivo, es considerado igual que cortar la lengua del animal y comer la lengua, o la pata del animal y comer la pata. Esa prohibición incluye también la sangre que sale cuando se sacrifica el animal. Es una parte que tenemos que tener en cuenta. La segunda es que dices que los apóstoles estaban considerando utilizando las palabras del rabí Lichtenstein, los gentiles cristianos, lo cual no me gusta mucho, pero bueno, para tener alguna referencia, como Gerei Toshav, es decir, extranjeros residentes dentro de Israel, y por lo tanto aplican todas las leyes que aplican sobre los extranjeros que residen dentro de Israel. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, que para los judíos que viven fuera de la tierra de Israel, hay mandamientos que no aplican, porque ciertos mandamientos aplican solamente dentro de las fronteras de Israel. Por lo tanto, aquellos mandamientos que no aplican por Kal Vachomer, por supuesto, si no aplican esos mandamientos a los judíos que viven fuera de la tierra de Israel, mucho menos van a aplicar a los injertados por Mashiach que viven fuera de la tierra de Israel. Es decir, tenemos que limitar los mandamientos que mencionas a todos aquellos mandamientos que son aplicables fuera de la tierra de Israel para los judíos que viven fuera de la tierra de Israel. No sé si me explico. Sí, perfectamente, absolutamente. Algo así como cuando dice, esto será mandamiento en donde quiera que habitéis, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hay mandamientos de dejar la tierra reposar cada 7º año. Ese mandamiento no aplica en México, porque es solamente para la tierra que está definida por la Torá, dentro de las fronteras de la Torá. Y ni siquiera un judío en México
puede cumplir ese mandamiento cada séptimo año, porque no aplica para esa tierra. Y mucho menos entonces un injertado de las naciones, un justo, uno que ha sido santificado y elevado al estatus del Israel celestial por Mashiach. Tampoco puede cumplir ese mandamiento en México. Creo que ese es uno de los que aplican también al Ger Toshav, ese mandamiento de la tierra del séptimo año, de la Shemitah. Ok. Sí, una pregunta nada más, doctor, que te dé buenos días a todos desde aquí en México. ¿Qué requisitos hay para un extranjero que quiera residir en Israel? ¿Qué requisitos hay hoy en día? Que necesite o que hoy en día, sí, hoy en día. Si yo quiero, por ejemplo, ser residente en Israel como extranjero, ¿qué necesito hacer? Hoy en día el Estado de Israel es un Estado judío. Por lo tanto, el interés del Estado de Israel es que vengan los judíos a la tierra de Israel, a ser parte del Estado de Israel. Y hay muchas restricciones para los no judíos para vivir en Israel. Prácticamente es imposible. Entonces, solamente hay ciertas no judías. Prácticamente es imposible que un no judío pueda vivir en la tierra, vivir, o sea, residir. Puede venir como turista y ahí tienes permiso de estar 3 meses, 90 días. Si te pasas de los 90 días, vas a tener problemas la próxima vez cuando vuelvas a Israel. Es posible que no te dejen. Lo expulsan a uno de ahí, ¿no? Sí, también. Entonces, sí, le pasó eso a mi hijo. Para estar más tiempo, más de 3 meses, más de 90 días, tendrías que tener un permiso. Y para obtener ese permiso tendrías que tener un trabajo en Israel que nadie pueda hacer. Por ejemplo, un investigador, conozco a uno de Colombia, que era investigador de cables super modernos, con nuevas cosas de investigación como científico. Otro ejemplo, una mujer que era enfermera, que vino a trabajar como enfermera en el hospital Hadassah. No sé si trabajó de forma voluntaria, eso hace muchos años. Digo, empresarios que empiezan montan aquí una empresa. O sea, tiene que ser algo beneficioso para el Estado de Israel tenerte aquí. Una de las razones también que permiten que un extranjero esté más tiempo es por estudiar. Si está aquí en una yeshiva reconocida, o una escuela, o un instituto que está reconocido ante el Estado y figura como inscrito y tiene un curso de más tiempo, ahí sí le pueden alargar el estatus de visa, cada vez 3 meses más. Pero venir a vivir, tendrías que casarte con una judía. Sí, hacer la conversión, ¿no? Hacer la conversión, o sea, en el sentido, hablando, vamos a diferenciar entre los judíos y los no judíos. Si eres judío, tienes derecho a vivir en la tierra de Israel. Si es por nacimiento, sí. Conversión. Todos los que hayan hecho la conversión legal tienen derecho a hacer aliyá, o los que hacen la conversión en Israel también, porque es un Estado judío. Pero el que no hace la conversión, el que no es judío, tendría que tener un lazo muy de familiar, o sea, de esposo o esposa, con un judío o una judía. Y entonces ahí hay también una política que el que ha recibido el derecho residente en Israel por estar casado o casada con un judío o una judía, es un stand-by, es una espera, un tiempo para ver si esto es duradero. Porque imagínate que se casan, vienen a la tierra de Israel, o se divorcian y hacen un negocio del tema para atraer gente. Eso es posible, ¿verdad? Entonces creo que es por lo menos 1 año, tiene que estar juntos, casados en la tierra de Israel, para que el cónyuge que no es judío pueda recibir el estatus de Ezrahut, que significa de judío, de nacionalidad. Sí. Entonces es complicado el tema, ¿no? Israel no está abierto prácticamente muy bien. para los no judíos. Sí, pues, aceptar extranjeros. Muy bien. Sí, como en el caso de usted lo hizo por conversión, ¿verdad? Claro, nosotros estamos aquí como judíos. Ahora, me contó un rabino que hay 1 millón de
1 millón de chinos. Que si Israel hoy abre la puerta, vendrían a vivir en Israel mañana. 1 millón de chinos. Imagínate. Wow. Sí. ¿Qué pasaría de Israel si abriéramos la puerta a todos los gentiles que quieren venir a vivir aquí? Si no O a todo, a los nuestros. todo gentil que diga, mi tatarabuelo era judío. Imagínense que a Israel le abriera la puerta a todo el que diga eso. Bueno, entonces tenemos como 80 millones de latinos y españoles. Sí. Ni el desierto sería suficientemente grande para eso. Correcto. Muy bien, doctor. Gracias. Baruch Hashem.